Muy buenos días, es para mí realmente un gusto poder compartir con ustedes, así sea por esta vía. Lamento no haber podido ir a Guatemala a verlos personalmente, pero he estado pensando en el país y quisiera compartir un conjunto de ideas sobre cómo promover el desarrollo. En primer lugar, quisiera decir que los países en desarrollo, y especialmente los más pequeños, crecen porque crecen, se diversifican y se complejifican sus exportaciones. O sea, una parte central de toda estrategia de desarrollo es qué le pasa a la capacidad del país de venderle sus productos al resto del mundo. A través de la venta de sus productos al resto del mundo se generan empleos y se genera la capacidad de comprar las cosas que el país no puede hacer. De modo que una parte central de la estrategia de crecimiento tiene que ver con qué le pasa a la cantidad, al número y a la sofisticación de las cosas que se le vende al resto del mundo. Yo creo que esa es una lección general. Los países en el proceso de crecimiento no se especializan, los países se diversifican. No es que hay que escoger en que si vamos a hacer más turismo, más textil, más agricultura, cuál de esas cosas, sino los países crecen porque hacen más de todo y además se meten en cosas nuevas. Esa yo creo que es una primera lección, porque yo encuentro que muchos países se equivocan pensando que tienen que escoger. Aquí no se trata de escoger, aquí se trata de promover, de buscar formas de que hayan más cosas y cosas más complejas. Segundo lugar, las oportunidades de crecimiento son un poco así como los diamantes. Están ahí escondidos en algún lado, hay que encontrarlos. No es que sencillamente se hace un hueco y ahí están. Son potencialmente muy valiosas, pero están bastante escondidas. Yo quisiera, y como es muy difícil encontrarlas, no es el tipo de cosas que pueden hacer los gobiernos con una decisión de un plumazo, decir, la estrategia es esta. Porque, de nuevo, la distancia entre tierra y diamante es mínima. Pegarle al diamante y esquivar la tierra requiere de gente que está muy metida en el proceso de negocios. Y por lo tanto, el rol, hay un rol importante para los exploradores, que son los entes en el sector privado que van a estar buscando estas oportunidades, pero hay un rol fundamental para el gobierno de acompañar esa búsqueda, de facilitar la búsqueda, de resolver los problemas que van apareciendo en la búsqueda. Yo quisiera ilustrar algunas de estas ideas con algunas experiencias que yo tuve en Guatemala. La primera experiencia realmente muy bonita, fui a visitar la cooperativa Cuatro Pinos, que dirige Tulio García, y quedé maravillado de cómo en una zona de tierras bastante complicadas, una zona montañosa, con tierras no de primera calidad, se puede hacer vegetales frescos, chinos y de diverso tipo, tratarlos, procesarlos y refrigerarlos de forma tal que duren 20 y tantos días, de modo de poder enviarlos a Inglaterra por barco y así tener costos de transporte muy inferiores a los de Kenia, y sobre esa base hacer una cadena de valor sumamente prometedora. Ese ejercicio muestra, uno, lo preciso que son esas oportunidades en términos de encontrar exactamente el mercado, la tecnología, el poder poner junto toda una cadena de valor donde cualquier falla en la cadena destruye todo el proceso de negocio. Y donde sí se logra, es posible transformar la vida de gente que de otra forma tendría muy pocas oportunidades alternativas. Y creo que esa es una primera lección. Ahí obviamente la capacidad del gobierno de facilitar los permisos fitosanitarios, el resolver el tema del transporte, el manejo de los puertos, la frecuencia de barcos,
el apoyo a la extensión agrícola. Hay un conjunto de actividades, pero que solamente se pueden precisar una vez que se ha encontrado el diamante que se está buscando. Y para eso necesitamos un gobierno que tenga esa capacidad de escuchar y resolver los problemas que se van identificando a medida que se van buscando estos diamantes. La segunda lección que yo saco de la experiencia de Cuatro Pinos es que si bien esa experiencia va a ser una fuente para esta generación de productores, ellos tienen demasiados hijos como para que la próxima generación dedique el grueso de sus hijos a seguir el negocio. La agricultura es una industria que tiene mucho potencial de crear valor, pero tiene muy bajo potencial de crear más empleo partiendo de la gran cantidad de subempleo que ya hay en zonas rurales en Guatemala. De modo que es parte de una estrategia de crecimiento, pero no es parte de una estrategia de empleo de largo plazo. El país necesita otras estrategias de empleo, otras estrategias de actividad económica que puedan generar los empleos que van a ir siendo liberados a medida que más tecnología, más capital, más maquinaria, más modernidad le llega a la producción agrícola. Así sea esta a nivel de cooperativas indígenas. El segundo punto, la segunda experiencia que quisiera compartir con ustedes es la de los refrigeradores Fogel. Los refrigeradores Fogel, de nuevo, van a mostrar para mí un conjunto de lecciones. La primera es que la identificación de la oportunidad de negocios vino de afuera. Una familia nicaragüense que se mudó a Guatemala. Y esa creo que es una lección importante. Muchas veces las ideas vienen de afuera. El know-how, el conocimiento del negocio, viene de afuera. Segundo, esta es una empresa que vende en 35, 50 países, importa sus insumos de como 17 países, explota, se aprovecha del hecho de que Guatemala es un país que tiene dos costas y lo hace con éxito. Eso para mí muestra que hay un cierto tipo de actividad económica que es factible en Guatemala. O sea, demuestra que hay cierto tipo de actividad económica que es factible en Guatemala. Pero al mismo tiempo, es una empresa que ha tenido muy pocos imitadores. No hay otras empresas que tomando el éxito de refrigeradores Fogel se hayan dicho, caramba, si se puede hacer con refrigeradores, de pronto se puede hacer con aires acondicionados, o de pronto se puede hacer con cocinas, o de pronto se puede hacer con otros electrodomésticos. De modo que no se ha generado un clúster de otras empresas que, basado en el hecho de que el ambiente de negocios tolera una empresa como refrigeradores Fogel, no ha llevado a la aparición de otras empresas que aprovechen el hecho que el ambiente de negocios ya está ahí, ya es suficiente para soportar este tipo de actividades y sin embargo no han entrado. Eso para mí muestra que quizás hace falta traer más ideas de afuera. Hace falta incentivar el que aparezcan más emprendedores, más ideas de otras partes, y creo que apunta hacia la potencial importancia de la inversión extranjera, la promoción inteligente de inversión extranjera, la promoción inteligente de asociaciones que permitan aprovechar el ambiente de negocios guatemalteco para crear más valor. Igualmente me pareció muy interesante, y quizás es una idea similar, la del sector químico de Guatemala. Me explicaron cuando yo estuve ahí que la empresa Baxter había decidido en cierto momento mudar sus actividades de México a Guatemala y después de un tiempo decidieron salir de Guatemala. Pero la empresa
que dejaron en Guatemala, que quedó manejada creo que por la familia que estaba asociada a esa empresa en su momento, pues la empresa sigue produciendo pinturas, produciendo resinas, produciendo un conjunto de productos químicos. Y de hecho hay una cierta capacidad en ingeniería química en las universidades, donde hay un sector exitoso que funciona, que es un sector que podría crecer mucho, porque ya está la prueba de negocio, pero no está la repetición, la réplica, la copia, la difusión. No la hay como sí la hay, por ejemplo, en otra empresa que visité también, que es esta empresa que le hace los panes a McDonald's, a Arcos Dorados, que es la empresa de Juan Carlos Páez, que muestra que si uno tiene las alianzas correctas, aparecen mercados que en ausencia de esas alianzas no se podrían desarrollar. Entonces, creo que una de las lecciones que me da este conjunto de 3 experiencias del refrigerador de Fogel, del sector químico y de los panes, es que en Guatemala están faltando nuevas ideas productivas, que esas ideas productivas a menudo vienen de afuera, que son más fáciles de desarrollar con alianzas, pero que una vez que existe una empresa exitosa es importante facilitar el que otros copien ese modelo de negocio en actividades relacionadas. Una de las cosas que han mostrado las investigaciones que yo estaba haciendo a nivel mundial es que los países se diversifican, pero no se diversifican a lo loco. Se diversifican hacia actividades que se parecen a las actividades que ya saben hacer. Y la verdad que en torno a actividades que se parecen a refrigeradores comerciales hay muchas. Actividades que se parecen a las resinas y las pinturas, hay muchas. Actividades que se parecen a las camisas, las blusas, los blue jeans que están produciendo en Guatemala, hay muchas. Pero quizás lo que ha estado fallando en Guatemala es la capacidad de difundir esos modelos de negocio, porque están faltando más emprendedores, más inversionistas, más organizaciones que pueden aprovechar las oportunidades que se van creando por la mejora en el ambiente de negocio, por los esfuerzos que hace la sociedad y que hace el gobierno. Y aquí quisiera entonces destacar algunas cosas que me parecen importantes de destacar. Uno es sobre el rol del sector privado y otro es sobre el rol del gobierno. Con respecto al rol del sector privado, quisiera destacar lo siguiente. En un estudio que hicimos recientemente, mostramos que en algunos países los conglomerados privados han sido sencillamente fundamentales para el éxito exportador. Si uno mira el caso de Corea o uno mira el caso de Turquía, la transformación productiva en esos países se dio como una transformación productiva dentro de los grandes grupos económicos de ese país, de esos dos países. O sea, esos grupos económicos empezaron en ciertas actividades. Por ejemplo, los grandes grupos económicos hoy de Corea, por ejemplo Samsung, empezó produciendo azúcar. En el año 60 estaba produciendo azúcar. Pero fue de producir azúcar a producir otras cosas. Se metieron eventualmente por ahí por los años finales 80, principios de los 90 en electrónicos. Y hoy en día es una de las empresas más grandes del mundo que vende las memorias, los CPU, las bases de todos los iPads, de todos los iPhones, de su propia línea de teléfonos Samsung, etc. Es una empresa que se ha vuelto uno de los líderes tecnológicos del mundo. Fue una transformación de un grupo económico. Yo quisiera destacar que grupos económicos grandes hay de dos tipos. Los que básicamente se dedican al mercado interno, tratan de tomar una posición monopólica en algún mercado interno y cuando lo logran se pasan a tomar otra posición monopólica en otro mercado interno. Y eso de pronto terminan obstaculizando el desarrollo porque
hacen que el mercado interno funcione con un gran conjunto de monopolistas. Hay otro grupo de grupos económicos que se concentran, tienen presencia en el mercado interno y a veces tienen algunas de sus actividades están en el mercado interno, pero tienen unas actividades importantes en el mercado mundial. Y esas actividades en el mercado mundial son las que le permiten crecer mucho más de lo que le permitiría crecer el mercado interno. Porque el mercado mundial, bueno, son 7.000 millones de personas y el mercado interno es lo que es, una docena de millones de personas. Además, cuando el gobierno tiene que relacionarse con un grupo económico, es muy distinto si ese grupo económico está concentrado en el mercado interno, porque si ese fuera el caso, entonces, para que el gobierno se relacione, si estamos hablando del fútbol español, pues el gobierno no se puede relacionar mucho con el Real Madrid, porque los del Barça, los del Real Sociedad se van a molestar. Y si apoya al Barça, pues se van a molestar los del Real Madrid y los del Athletic de Bilbao. De modo que competencia por el mercado interno genera una economía política muy complicada. Pero competencia por el mercado mundial alinea los intereses. El mercado mundial es algo así como la selección nacional. Cada quien apoya a su equipo local, pero todos apoyamos a la selección nacional. Por lo tanto, alianzas entre el gobierno y grupos económicos para apuestas exportadoras resuelven mucho los problemas de economía política que están vinculados a alianzas que puedan facilitar la exploración de nuevas inversiones. Entonces creo que hay un rol de responsabilidad social, de compromiso con el desarrollo de los grupos económicos que tienen que venir con ideas de cómo entrar en el mercado de exportación, donde la cooperación no es para que el gobierno le pase dinero a los grupos económicos. Eso sería como un programa social para los que ya son ricos. No se trata de eso, sino una alianza para generar empleo, para generar exportaciones, para generar impuestos, con el cual sostener el desarrollo del resto del país. Y aquí creo que una estrategia de alianzas con los grupos económicos que quieran apostarle a la exportación, donde la alianza está basada en que el gobierno resuelva los problemas que impiden el éxito exportador, sea en entrenamiento laboral, en formación profesional, en infraestructura, en estándares, en regulación, en apoyo a la investigación y desarrollo, en actividades que le competen legítimamente a un Estado en una economía de mercado, pero que están definidas con suficiente precisión para darle al diamante y no darle a la tierra. Entonces creo que esa es una idea importante que les quería dejar. Y la segunda idea importante que les quería dejar es que mucha de la creación del ecosistema que permite sostener actividades modernas requiere mucha cooperación público-privada. La calidad de la cooperación público-privada es central para la competitividad. Y aquí en mis experiencias en Guatemala yo veo cosas en ambas direcciones. En una dirección veo una organización como AGEXPORT, que la visité y quedé muy favorablemente impresionado. Me quedé muy favorablemente impresionado porque es una organización público-privada, si se quiere, que cumple un conjunto de funciones típicamente públicas, las hace a través de una organización más bien independiente y tiene la capacidad de cobrarle, si se quiere, contribuciones o impuestos a los exportadores para usar esa plata para resolver problemas de bienes públicos que afectan a ese sector exportador. Ese yo creo que es un elemento fundamental en un país pobre. En un país pobre hay demasiados pocos recursos fiscales y no podemos plantear un pleito sobre los escasos recursos presupuestarios para dárselos a
al apoyo empresarial en vez de dárselo a la educación, a la salud, a la infraestructura, a la seguridad y al resto de las necesidades. Pero las actividades productivas, ellas tienen con qué pagar de su propia generación de riqueza para contribuir a la solución de los bienes públicos que el ecosistema en el que ellos operan requieren. Entonces esta idea, por ejemplo, del sector exportador de frutas, de cobrarle una tasa a la exportación con la cual pagar por los servicios de certificación, por los servicios de apoyo a la línea verde en aduanas o de otras actividades relacionadas al sector y que afectan su productividad, ahí el hecho de que estas actividades, esta colaboración se pueda dar, esta coordinación se pueda dar a través de instituciones como AGEXPORT me parece sumamente importante y me parece una lección que yo la menciono en otros países porque me parece una gran lección. Lo mismo podría decir del INTECAP en materia de entrenamiento laboral, pero ahí debo decir que el INTECAP es muy chiquito comparado con las necesidades de entrenamiento laboral del país. Creo que el INTECAP tiene una estructura de gobierno adecuada, trata de responder con bastante efectividad a las necesidades de entrenamiento laboral que van apareciendo en la economía, pero creo que está en una escala que es demasiado pequeña con respecto a las necesidades de entrenamiento laboral del país. Eso está del lado de ejemplos exitosos de solución de problemas a través de instituciones que pueden integrar esta cooperación público-privada. Yo no sé qué ha pasado en Guatemala desde mi último viaje allá, pero en mi último viaje allá hace un par de años me impactó mucho la conflictividad en torno al sector minero, a las represas hidroeléctricas e incluso al sector petrolero. Vi incluso en las autopistas de Guatemala, habían carteles pagados por, no sé si por una ONG, por la cooperación holandesa, que decía, la minería te roba tu agua. Que eso muestra, digamos, un nivel de conflictividad en la creación del ecosistema que podría soportar una industria que genere valor, protegiendo el ambiente, creando empleos, protegiendo las comunidades, pagando sus impuestos, aportándole al desarrollo del país, que no se estaba dando con la eficiencia o con la celeridad que se requeriría. Esto obviamente, solamente eso es un trabajo político. O sea, el resolver los conflictos de intereses en torno a las nuevas actividades potencialmente que pueden generar crecimiento es un rol fundamental del Estado. Entender los puntos de vista de las distintas de los distintos sectores, buscar soluciones que generen confianza al comportamiento de los distintos sectores, asegurar que se esté generando el máximo de valor público social para que los inversionistas estén dispuestos a invertir, para que el gobierno reciba una participación justa, para que las comunidades se sientan que su bienestar está mejorando, para que el ambiente esté protegido, para que los costos que le genera una actividad a otras actividades sean compensados. Eso requiere un esfuerzo de gobierno sin el cual las actividades terminan siendo o muy inseguras o inconvenientes o no se dan. Estas son algunas de las reflexiones que yo quería compartir con ustedes en el día de hoy. De nuevo, lamento no poder estar con ustedes, pero les deseo mucho éxito a este nuevo gobierno, a este nuevo periodo constitucional y que en particular que puedan avanzar con el progreso del país para el beneficio de todos. Muchas gracias.